Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Lucero María Zárate Montero. Sean todos bienvenidos a este curso de capacitación para representantes de casilla. Antes que nada, agradezco su participación y la entrega y compromiso que aceptaron al ser parte de esta contienda electoral del día 6 de junio del año 2021. Chavos, chavas, les recuerdo que ese día ustedes tienen un gran compromiso con el Partido Acción Nacional. Nuestro deber es cuidar y defender el voto. Estar muy al pendiente de lo que sucede durante toda la jornada electoral. Vamos a continuar con un tema muy importante que se da al final de la votación. El tema es votos válidos y votos nulos. Para ello, les voy a proyectar unas diapositivas. Presten mucha atención. Sean observativos y analíticos, por favor. Cualquier comentario, cualquier duda o aclaración, favor de solicitar la voz levantando la manita. Como les mencionaba, el tema es votos válidos y nulos. Para iniciar, debemos de tener muy claro qué es un voto válido. Se dice que un voto válido es donde el elector o votante haya expresado su intención marcando un recuadro que tenga el emblema de un partido político o candidatura independiente. También es un voto válido en donde el votante o el elector se manifiesta anotando el nombre con apellido o apellidos del candidato no registrado en el espacio de la boleta indicado para ello. Por otra parte, también se considera voto válido aquel donde el votante o el elector haya marcado más de un recuadro donde se encuentren emblemas de los partidos políticos que logren una coalición. Aquí está el ejemplo de dos boletas. Como nos damos cuenta, en ambas el votante manifestó su intención del voto por medio de una palomita. Por lo tanto, se considera un voto válido, aunque no lo haya hecho de manera tradicional, que es una X o cruzar dos líneas. Ok, dice marca diferente a la cruz en un recuadro de partido político. ¿Quién es el que marca? Pues el votante, pero lo hace de una manera diferente, no utilizando la X o una cruz. Como se pueden dar cuenta, en las boletas existen diferentes marcas. En esta, por ejemplo, existe una marca que es un rayón, una línea cerrada o un garabato.
pero la intención del votante está clara. En esta otra boleta nos damos cuenta que el elector anotó un número, pero ese número permanece o se encuentra dentro del recuadro del partido amarillo. Por lo tanto, se considera un voto válido. En esta otra boleta se encuentra un círculo relleno, un círculo pintado. Por lo tanto, también es un voto válido. ¿Por qué? Porque en ninguna de las otras boletas hay más de un recuadro que esté marcado. La intención del votante, del elector, es muy clara. ¿Qué pasa cuando el votante o el elector escribe textos en el emblema o en el recuadro de un partido político? Vamos a ver por qué se considera válido. En estas boletas la intención está definida, es clara, ya que el votante o el elector lo hizo por medio de una frase. Si vemos en un recuadro de un emblema político, dice, vamos a ganar. Ese es un voto válido. Nos vamos a otra boleta y checamos que dice mi gallo. Se considera también un voto válido. En otro emblema de un partido político se encuentra la palabra voto. Por lo tanto, también se considera válido. Y en otra boleta más se encuentra la palabra El elector tuvo muy clara la intención y marcó por medio de una palabra, pues, su preferencia del partido político. Manchas de tinta en la boleta. Si observamos, aquí tenemos dos boletas que se encuentran manchadas, ¿sí? Aquí el votante marca solo un recuadro, eligiendo la opción de su preferencia. Aunque presenta manchas, no se trata de líneas cruzadas. La mancha puede tener un origen distinto. Quizá puede ser que la boleta ya presentaba esa mancha o haya sido manchada por la tinta de su lapicero que utilizó para votar. Pasamos a otras diapositivas. Aquí vemos dos boletas también que son votos válidos. Checamos la boleta del lado izquierdo de su pantalla. Aquí la intersección se da dentro del emblema del partido amarillo. Aunque la línea se alarga un poco y llega a tocar otro partido o político, el cruce de ambas recae dentro del partido del PRD, justamente aquí. Por lo tanto, se considera también un voto válido. Nos vamos a la boleta del lado derecho de su pantalla.
En este caso, lo hizo el votante por medio de un garabato, pero por accidente tocó el emblema de otro partido político. Por lo tanto, se considera también un voto válido. Vamos a recuadros que encierra el apartado correspondiente a un partido político. ¿Qué pasa si el elector o el votante encierra todo el contorno del emblema de ese partido político? Pues se considera un voto válido. Es decir, en esta imagen aparece claramente un recuadro que encierra la casilla correspondiente al Partido de la Revolución Democrática. Como les mencioné, es un voto válido. Múltiples marcas en una boleta. Como nos damos cuenta, aquí, pues, hay dos boletas que tienen múltiples marcas, pero debemos de ser muy observativos. La intención del votante o del elector es clara. ¿Por qué? Porque utilizó la forma tradicional para votar, la cruz o la X. En este caso, aquí le favorece, en ambas boletas le favorece al partido amarillo, PRD. El resto de los emblemas políticos, ¿qué hizo el votante? Los anuló por medio de líneas curvas. Por lo tanto, este es un voto válido en ambas boletas. Vamos, otro caso que se puede presentar es estas dos boletas. ¿Sí? Como se dan cuenta, este otro también son votos válidos, ya que en las marcas asentadas se interpreta la intención del votante o del elector. Aunque cruza el emblema de dos partidos políticos, en uno demuestra rechazo y por lo tanto es un voto válido. En ambas boletas cruza dos o tres partidos políticos, pero en una demuestra, lo tacha, pero coloca la palabra no. Por lo tanto, el votante manifiesta rechazo y su intención de votar pues es hacia las siglas del PRI. La siguiente boleta, de la de su lado derecho, pues anotó en el emblema del partido político del PAN y del PRI, anotó pues palabras que insultan, pero utilizó la manera tradicional, que es una X o una cruz. Por lo tanto, se considera también un voto válido. ¿Ok? ¿Vemos esta boleta? Esta boleta, la que está en el lado izquierdo, en la parte de abajo, el votante cruzó dos emblemas, pero en uno anotó la palabra no. Por lo tanto, pues manifiesta rechazo. Y en el otro emblema de partido político anotó la palabra sí, lo que indica aceptación. Por lo tanto, también es un voto válido. ¿Qué pasa cuando vamos en coalición?
para empezar, ustedes como representantes de partido deben de tener muy claro cuáles son los partidos que van en coalición. Porque al tener claro, vamos a saber cuándo es un voto válido. Tal es el caso aquí del emblema del PRI y del verde. Como van en coalición, ¿qué hizo el elector? Pues cruzó con una sola X ambos recuadros donde se encuentran los emblemas de los partidos políticos. Nos vamos al lado derecho. Igual el votante pues tachó de manera separada ambos emblemas políticos, pero como van en coalición, pues se considera un voto válido. Vamos ahora con lo que es un voto nulo. ¿Cuáles son los que ustedes deben de saber que es un voto nulo? Bueno, vamos a describir primero. Un voto nulo es aquel donde el elector o votante no marcó ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente. También es voto nulo cuando el votante marca dos o más cuadros sin que exista una coalición entre los partidos políticos. O también se considera voto nulo cuando el votante simplemente agarró y depositó en la urna la boleta totalmente en blanco. Estos son ejemplos de votos nulos. En esta boleta, el votante pues agarró y tachó totalmente toda la boleta. No se inclinó por ningún partido político. Acá pues escribió una frase. Por lo tanto, tampoco no podemos rescatar, o sea, es un voto totalmente nulo. Otro voto nulo, como les decía, puede ser que el votante en algún emblema político escriba alguna palabra obscena, alguna grosería, algún insulto. Por lo tanto, se considera un voto nulo. Este es otro caso de un voto nulo. Es cuando el elector o votante plasma la palabra perdedor. Está manifestando rechazo. Por lo tanto, el voto es nulo. No importa que tenga una palomita. Si se dan cuenta, aquí este emblema de partido político tiene una palomita, pero él anotó la palabra perdedor, está manifestando un rechazo hacia ese partido. Pasamos a votos para candidatos no registrados. Si nos damos cuenta, siempre viene un recuadro para esos candidatos. Aquí vemos el ejemplo de dos boletas. En una hay una marca y en la otra hay una marca con un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Estos se consideran votos válidos para los candidatos no registrados. En la boleta del lado izquierdo
dice Pedro Infante, ¿ok? Fue un candidato y decidió dar su voto para esa persona. No está registrado, pero cuenta para candidatos no registrados. Y acá es, en la boleta del lado derecho escribió Víctor